Bueno, pues sí que empezamos bien. Nos habíamos dejado el guión en la fotocopiadora y con esto empezamos este repaso deportivo. Ya lo saben, este es el Rincón Deportivo. Lo estarán escuchando a las 8:30 de la tarde en esta sintonía de la 90.8 Radio Pinares, o quizá en cualquiera de las reposiciones que vienen después en televisión, en YouTube. Nosotros les saludamos, este año les estamos dando, pues nos están viendo la cara todos, excepto a Pedro, que le tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Pedro? Hola, buenas tardes. Hola, Pedro. Buenas tardes. También tenemos aquí en el estudio, como siempre, a Álvaro Delgado. Hola, Ismael, muy buenas. En un fin de semana en el que, bueno, no han acompañado todos los resultados de esta jornada deportiva. En este próximo tiempo vamos a estar repasando lo que nos ha dejado esta última jornada deportiva y, como siempre hacemos, pues comenzando por las categorías y los deportes menos visibles habitualmente en las distintas televisiones, en los medios de comunicación. Y este fin de semana hay que comenzar hablando de la milla urbana de Barbadillo del Mercado. Y es que, como viene siendo habitual, ya desde hace 36 años, nada más y nada menos, se celebra durante esas fiestas del Rosario, las fiestas patronales de la localidad de Barbadillo del Mercado, esa pues festividad, pero también esa actividad deportiva de la milla urbana, en la que participan decenas y decenas de atletas. Recordamos que la milla urbana básicamente es una modalidad de atletismo que consiste en recorrer lo que es una milla. Es esta medida anglosajona que, traducida a metros, son 1.600 metros y que se presta, por supuesto, 1.600 metros, una medida relativamente corta para pues hacerla bien por las calles de una localidad, de una ciudad, y en este caso de Barbadillo del Mercado. 37 ediciones, nada más y nada menos, y con sus correspondientes categorías. En esta edición de 2025 tenemos que felicitar al campeón, porque después de varios años hemos cambiado. Pablo Sanz Velasco, en lo que es la categoría élite, o sea, donde participan los atletas nacionales, es donde se ha impuesto Pablo Sanz Velasco, del Club Portugalete y del año 2002, pero criado en Soria. Pablo Sanz es uno de los atletas más prometedores, por supuesto, de la provincia soriana, pero también de todo lo que podríamos decir la geografía española, y es que se ha impuesto nada más y nada menos que a un gran atleta, el burgalés Dani Arce, que ha entrado en meta 2 segundos después, en una llegada casi podríamos decir que al sprint. Yo creo que nos ha sorprendido a todos, Pedro, que Dani Arce no haya revalidado este título como campeón de la milla de Barbadillo del Mercado, pero es por una buena causa, porque pues parece que Pablo Sanz, del año 2002, con tan solo 23 años, está pisando muy fuerte. Sí, la verdad que fue, bueno, cuando llegas a un final como el del otro día, ¿no? Que te la juegas prácticamente al sprint, pues bueno, te puede pasar que tú seas o pongas un ritmo de carrera más alto, y si te aguanta o el que va contigo tiene más velocidad al final o es más rápido, pues te ganan la prueba, ¿no? Lo bonito es eso, ¿no? Que vayan saliendo gente que pueda pueda plantar cara a todo un atleta como Dani Arce, que es pues bueno, de lo más laureado aquí en Burgos, ¿no? Y bueno, y si es de la zona de Soria, pues mejor, ¿no? Una carrera que fue un poquitín más lenta que el año pasado, unos segundos más lenta que el año pasado, pero que bueno, más o menos está en el mismo tiempo que 3 segundos, 4, más o menos en el mismo tiempo de carrera que se viene haciendo en los años anteriores. Uh-huh. Eso es lo que se refiere a la élite, porque además de estos participantes
pues con presencia nacional y también alguno internacional. En esta pues milla urbana de Barbadillo del Mercado participan cientos de personas con pues mayor o menor interés en el atletismo, entre las cuales ha destacado en la categoría absoluta David Pérez Arija, tiempo de 4:35, y es del triatlón soriano, mientras que Juan Maza quedó un segundo después de la Universidad de Burgos. Ambos jóvenes fueron los más destacados dentro de esta categoría absoluta masculina. En absoluto femenino se coronó como campeona Miriam Pérez Arnaiz del Club Villasur de Herreros. Esta sí que destacada con 9 segundos sobre su oponente. Y continuamos con otros deportes como es el rugby. En este caso el Aparejadores Burgos derrotó sobre la bocina al Braquesos Entre Pinares de Valladolid. Los de Burgos firman así un gran arranque esta temporada con 2 triunfos consecutivos, este último por 23-26, como comentaba, en el último minuto prácticamente, en la última jugada, gracias a una patada decisiva de Santiago Mansilla. Recordemos que este siempre ha sido un enfrentamiento muy... A ver, que esa la rivalidad que existe siempre entre Burgos y Valladolid. Y en el caso del rugby no es para menos, que también es una rivalidad que tienen ambos clubes, como vimos también en la temporada pasada. Parece que además es un enfrentamiento casi podríamos decir que prematuro, porque durante estos últimos 5 años son los dos equipos que se han llegado a más finales tanto de Liga como de Copa. Y pues podríamos decir que son los dos mejores, aunque nunca se sabe. Sin ir más lejos, el pasado año ni Burgos ni el Braquesos Entre Pinares consiguieron vencer en Liga, sino que lo hizo otro club vallisoletano como El Salvador, que veremos también cómo apunta este año, pero por lo que se ha disputado hasta ahora, el San Pablo, iba a decir, el Aparejadores Burgos, 2 jornadas, 2 victorias, y además contra equipos de la parte alta de la categoría, o sea que a ver lo que de viene. La misma manera. ¿Cuál, Pedro, perdona? De la misma manera, sí. De la misma manera, porque la jornada anterior también fue parecido el final, correcto, y también fue el mismo jugador el que transformó, si no recuerdo mal. El tanto, exactamente. Así que victoria fuera de casa y una triunfo más que se va para los de Burgos. Y hablamos de voleibol, y no de la primera categoría, sino de lo que es la tercera. El nombre oficial es Primera División Masculina Grupo A, donde tenemos a 2 representantes. Es la única que ha empezado de las categorías del voleibol nacional, y hablamos del Río Duero Soria, lo que es el filial del grupo Erce Soria, que ha perdido contra el Moreno Sáez Sporting por 1-3. Mientras que el representante de la ciudad de Burgos y de la provincia de Burgos en el voleibol, el Universidad de Burgos CVB, perdió también ante Oviedo por 3-0. Este es el inicio de la tercera categoría de voleibol. Para ver la primera habrá que esperar hasta el 25 de octubre, 2 semanitas. Y continuamos con balonmano. El Tubos Villa de Aranda se impuso 27-30 fuera de casa frente al Sanicentro de Guadalajara. La verdad que los de Aranda supieron sufrir, se repusieron y finalmente vencieron el David Santamaría pues, por 27-30 en un final que las crónicas dicen pues, que se supieron reponer y se hicieron con ese triunfo. De esta manera el Tubos Villa de Aranda, pese a que tiene un partido aplazado, actualmente con 2 victorias y 1 derrota, y se sitúa en la 7ª posición de esta primera división del balonmano español, como es la Liga Asobal. Buen comienzo en estas 4 primeras jornadas, de las cuales solo ha disputado 3 para el Villa de Aranda. Recordamos, su objetivo no es otro que la salvación. Hablamos ahora de lo que es la División de Honor Plata, segunda categoría del balonmano español, donde tenemos a también los representantes de la ciudad de Soria y de la ciudad de Burgos. Victoria para los burgaleses fuera de casa 29-37 ante el Zaragoza, en un partido dominado de cabo a rabo por los burgaleses. Por su parte, el balonmano Soria caía ante el Benidorm por 34-31 en un partido pues duro, y que finalmente se decidió en la segunda parte para
el Benidorm. Pues un inicio complicado, como no podía ser casi de otra forma, para el balonmano Soria, que regresaba a esta categoría, a esta segunda categoría del balonmano español. No sé, Pedro, si has estado también al tanto de algún pormenor más de esta jornada en el balonmano. No, Soria, pues eso, decir que Soria, pues bueno, sí que supo aguantar el resultado hasta digamos un poco la parte final, pero que no pudo seguir el ritmo. Le falta, pues eso, yo creo, un poco el ritmo de competición y saber, y pues eso, empezar a ganar o a sacar buenos resultados, aunque el partido el otro día fue bastante aceptable, estuvo bien disputado, pero le falta un poco eso, el ritmo de competición o el punto para ganar fuera de casa, ¿no? A ver si es capaz de seguir como hizo en la jornada anterior, ganando en casa, y por lo menos eso, va sumando, va cogiendo, digamos, otra vez el ritmo a esta nueva competición, y acaba sin tener problemas al final de temporada. Y cambiamos de deporte, hablamos de básquet, porque ha empezado por fin la Liga CB. Se nos estaba haciendo largo desde que en el mes de mayo el San Pablo ya se ganase, pues de forma primordial, esa plaza en la Liga CB. Hemos estado compartido eso de pretemporada, pero ya por fin ha comenzado, y sin duda pues la afición burgalesa así ha respondido, abarrotando en el partido que se enfrentaron en casa, en el Coliseum, frente al Básquet Girona. Resultado positivo para los de Burgos. El San Pablo se impuso 97-79 en un inicio brillante, como comentan también la gente que asistió. Sin duda presenció un gran espectáculo. Los próximos partidos del San Pablo son 2 partidos seguidos fuera de casa. Este domingo se enfrenta al Surne Bilbao Basket, y el domingo 19 de octubre se enfrentará también fuera de casa frente al Real Madrid, para volver finalmente el sábado 25, ya finales de este mes, de nuevo al Coliseum para enfrentarse al Casademont Zaragoza. Esto por un lado, resultado positivo para el San Pablo, no tan positivo, pero bueno, tampoco tiene que estar devastados por la derrota que sufrió el Tizona frente al Zamora por 101-95. Esos 6 puntos que les separaron pues no les permitieron llevarse la victoria, partido fuera de casa. Y también lo que llama es que se dejaron perder esta victoria en los últimos minutos del último cuarto, ya que llegaron a disponer hasta de 14 puntos de ventaja en inicio de ese último cuarto, pero al final un inspirado tramo de los locales del Caja Rural de Zamora, pues al final hicieron que se impusiesen por 101-95. El próximo partido le tendrán este próximo viernes 10 de octubre en casa, en el plantío, frente al Flexicar Fuenlabrada a las 9 menos cuarto. Uh-huh. Sí, por partes. Yo creo que por comenzar donde lo has dejado, con el Tizona, segundo partido, el primero fue una victoria, el segundo una derrota, pero lo que no cambia, y seguro que Pedro va a estar de acuerdo conmigo, esa cantidad de puntos que se deja encajar, sí. Y al mismo tiempo esos vaivenes de quizás hacer 3 partes muy buenas y una muy mala. Si echamos pues vistazo a las estadísticas, el primer cuarto empate a 25 entre Zamora y Tizona, el segundo cuarto 20-25 para Tizona, el tercer cuarto 21-30 para Tizona, por lo tanto 3 buenos cuartos, y un cuarto pues que puede decir criminal, 35-15 para Tizona, para el Zamora, 20 puntos de diferencia, y por lo tanto vemos cómo aunque se cambie de año y se cambie de entrenador, hay algunos males que persisten en el Tizona, Sí, pero además es que no. Yo, a ver, tampoco estás estás en el campo, estás en el, no sabes cómo están los jugadores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay momentos del partido que yo siempre, cuando he tenido entrenadores, yo como entrenador digo que hay momentos que ya no se juega, ¿no? Hay momentos en los que tienes que jugar con el marcador y con el tiempo, y que el resultado sea favorable a ti, ¿no? Entonces, tener tantos puntos de ventaja y que en un cuarto te metan casi lo que te han metido en otros 2 cuartos, pues bueno, pues no tiene mucha explicación a la hora defensivamente, ¿no? Pero bueno, estamos empezando la temporada y todo es corregible. Tampoco no es una victoria abultada, se ve que el equipo es capaz de anotar y demás. Pues bueno, el trabajo defensivo pues
a ver si consiguen mejorarlo y vuelven a meterse este año, o pueden meterse este año en el playoff y intentar ascender. Y eso respecto al Tizona, respecto al San Pablo, que volvía por la puerta grande, al menos en esta jornada número 1 a la ACB, victoria 97-79, y en este caso pues casi fundamentada en lo contrario de lo que realizó el Tizona, un mantenimiento del juego y de la diferencia que no es muy abultada en ninguno de los cuartos, pero que poco a poco pues va haciendo ese hoyo y esa diferencia, y que gracias a pues anotadores como Jivan Jackson o Leonardo Meindil pues pudo ser de 97 anotados. Parece que estos dos jugadores, el brasileño y el panameño, son dos de los destacados de este nuevo San Pablo, que como no puede ser de otra forma, tras ascender a ACB ha cambiado pues radicalmente su plantilla. Más de un 80, un 70% es nueva respecto a la que jugaba el año pasado en la primera FEB. Sí, y además eso, está la incertidumbre de saber cómo, porque bueno, cuando estaban en la Liga Les, pues más o menos conocías a los jugadores y entonces sabías cómo podían competir, y ahora pues un poco incógnita cómo van a responder en este nuevo campeonato, y la verdad que han sorprendido, ¿no? El primer día es un sobresaliente y esperemos que siga así, y espectacular también y sobresaliente el pabellón, porque la verdad que fue un espectáculo el pabellón con esa cantidad de gente y con ese ambiente. Próximo encuentro del San Pablo, día 12 de octubre, este próximo domingo a las 6, fuera de casa, en Bilbao, ante el Bilbao Basket, y luego ya la siguiente semana irá hasta Madrid para enfrentarse ante el Real Madrid. Esto en lo que se refiere a próximos partidos, haciendo también referencia al Club Soria Baloncesto, que milita en la regional del baloncesto español, quinta categoría. Perdía en esta jornada número 2 ante el Leonsa Ávila 72-69 para un Club Soria Baloncesto décimas que rozó esa victoria, pero que finalmente no pudo ser. Esto es lo que les contamos en los deportes más allá del fútbol. Vamos a hacer ahora una pausa mientras aprovechamos para poner la bufanda del Tizona, que ha comenzado esta liga, segunda jornada. Nos vamos unos minutos a publicidad y luego volvemos con todo el fútbol. Está sintonizando Radio Pinares en la 90.8 de la FM, con las entrevistas, reportajes, noticias comarcales y la música más variada. Forestal Arauzo, venta de pellets en saco o a granel, con servicio a domicilio, trabajos forestales, 669 42 84 10, 669 42 84 10. Forestal Arauzo, desde Arauzo de Miel para toda la comarca. $82.316. Quédate con este número, es el de la suerte. Participa en el proyecto de los medios de comunicación de Tu Voz en Pinares. El sorteo extraordinario de Navidad ya está más cerca y puedes conseguir tu papeleta o décimo en establecimientos colaboradores de los pueblos de la comarca de Pinares, así como en las ciudades de Soria y de Burgos. 82.316, número expedido por la Administración El Pino de la Suerte en San Leonardo de Yagüe. 82.316. Este año toca. Vinuesa Aventura, parque acrobático forestal, junto a la carretera de Vinuesa a Montenegro. Abierto todo el año. Llama y reserva en el 628 463 200. Vinuesa Aventura
en el 628 463 200. Camping Arlanza, en uno de los enclaves más bellos de Pinares, en Quintanar de la Sierra, junto al río. Unas completas instalaciones con diferentes parcelas para caravanas, tiendas de campaña y equipados bungalows para familias y grupos. 947 39 55 92. Abierto de abril a noviembre. Regresamos de esta pausa y continuamos con el programa de El Rincón Deportivo aquí en Radio Pinares, analizando lo que ha sido este pasado fin de semana en el ámbito deportivo. Y lo hacemos después de haber repasado el resto de deportes, después de haber repasado esa gran carrera de la milla urbana que ha tenido lugar en Barbadillo del Mercado, después de hablar del inicio del baloncesto. Ahora lo que nos toca es hablar de fútbol en esta segunda parte del programa y comenzamos por la categoría provincial, por esa categoría en la que militan gran parte de los equipos de nuestra comarca y que nos hace especial ilusión siempre comentar. Hoy empezamos con una nueva victoria del Polideportivo Salas, que este fin de semana conseguía ganar 2-6 al San Cristóbal Castilla. Lleva 2 jornadas, empezó la pasada semana y parece que tiene buena pinta el conjunto salense. Ya en el descanso iban ganando 1-4 justo después de salir del descanso los salenses, aunque eso sí, empezaron perdiendo. Hubo doblete. Jean-Paul anotó en el 42 y en el 47 y Cristian Alejandro Rodríguez lo hizo en el 76 y en el 90 para los salenses, en un partido pues muy bueno para el club de Salas de los Infantes, que les lleva, aunque sea de forma anecdótica, tras 2 jornadas, a estar líderes de la clasificación junto con el Club Deportivo Aranda River. 6 puntos en 2 jornadas y Pedro, muy buen arranque. Sí, la verdad que son 2 victorias que bueno, que te dan la moral de estar arriba y de, pues bueno, pensar en el ascenso si quieres, o cosas, o estar arriba y tener un año bonito disputando la competición. Y la verdad que sí, que ha empezado con buena racha, cosa que me alegro. Hablamos ahora de la provincial soriana, que ya va por la jornada 4. Recordamos que va 2 jornadas por delante de la provincial aficionados burgalesa, que tiene 2 equipos menos y por eso ha comenzado después. Aquí, resultados parejos. La victoria más destacada, la del Abejar frente al Tar del Cuende. 0-1 consiguieron los de Abejar gracias al gol de Munir en el minuto 13, que les valió para vencer. También, en este caso hablamos del derbi pinariego. 0-1 se lo llevó el Pisontium fuera de casa ante el Navaleno, en un partido muy ajustado en el que un único gol de Pablo Recio en el 85 sirvió a los de Vinuesa para llevarse a domicilio estos 3 puntos. También hablamos de los que no jugaron, porque durante este fin de semana descansaba el Norma San Leonardo por exigencias del propio sorteo, de los propios choques, y tampoco disputaba su partido ante el Quintana, el Club Deportivo Covaleda, la Sociedad Deportiva Covaleda, y era por un motivo pues bastante más grave, y es que el entrenador del Club Deportivo Quintana perdía a su hermano horas antes de jugar el encuentro, y por tanto ambos clubes accedieron a disputarlo más adelante, así que tenemos un reconocimiento con el hermano del entrenador del Quintana. Descanse en paz. Por último, el encuentro también que hay que comentar
es la nueva derrota del Club Deportivo Castroviejo. Se enfrentaba ante el Arcos, ante uno de los rivales a priori más fáciles de esta provincial aficionados, y no consiguieron ganar, no consiguieron puntuar los de Duruelo de la Sierra. 1-2 caían con un gol inicial de Alberto Fernando Calvo en el 41 para el conjunto del Arcos. Igualaba después del descanso en el 61 Miguel Lafuente para el Castroviejo, y finalmente era Yarez Osiel Paz quien en el 67 ponía el 1-2 definitivo sobre el campo de las piscinas de Duruelo de la Sierra. Un duro mazazo para el equipo de Duruelo, y es que pues de momento no han conseguido puntuar en estos 4 encuentros y ya se sitúan en última posición ellos solos. Por encima está el Piqueras y el Navaleno con tan solo un punto. Respecto al partido entre el Castroviejo y el Arcos, vamos a escuchar pues las declaraciones, el resumen de su presidente, de Iván. Bueno, pues nada, el resultado: Castroviejo 1, Arcos 2. Un partido en el que la primera parte salimos bastante fuertes. En los primeros 15 minutos tuvimos varias ocasiones de gol que no ejecutamos, y luego es verdad que flojeamos, empezamos a bajar un poco la presión y eso, y el Arcos, yo creo que por el minuto 40 o así, la única ocasión que tuvo en la primera parte, pues nos la metió. Y nada, fue un golpe duro al descanso, pero nada, en el descanso, después del descanso, al inicio de la segunda parte salimos fuertes, encajonamos al rival, y para el minuto 60 conseguimos el empate en una jugada de varios rebotes. Yo creo que hasta se lo metieron ellos en propia. Y nada, ya con el partido 1-1 fuimos lanzados a por la victoria, y en una de estas de un desajuste defensivo, yo al minuto 70 por ahí, nos pillaron a la contra y nos metieron el 1-2, y ya con todo el equipo volcado pues no conseguimos meter el empate. Yo creo que era un partido en el que nos merecíamos un punto, mínimo un punto. Fuimos superiores al Arcos, pero bueno, es lo que tiene no meter en las ocasiones que tienes. Así que nada, tocará esperar para conseguir los primeros puntos de la temporada. Muchas gracias por este resumen, y nada, como siempre os deseamos suerte. Próximo partido del Castroviejo será derbi pinariego frente al Abejar en el campo de la Ermita de Abejar este próximo sábado a las 5 de la tarde. Nueva oportunidad para los de Duruelo ante un Abejar que este año parece que está haciéndolo algo mejor. No sé si hay algo más que comentar respecto a esta jornada número 4 en la Provincial Aficionados de Soria, Pedro. Pues nada, que lo que se está viendo es que hay bastante igualdad, que sí que están los clubes de la Ribera, San Esteban y Merleán, y que Castillo quizás están un poco más fuerte, ya tampoco hemos podido ver estas 2 últimas jornadas jugar al Covaleda, que empezó muy bien. Y bueno, pues por ejemplo el Penariego se resolvió en los últimos 5 minutos con 2 penaltis. El Vinuesa marcó su penalti en el 85 y el Navarino en el 89 pues falló para lo que hubiera sido un empate, ¿no? Y luego pues bueno, el resultado favorable de Abejar en Talercuende, que pues demuestra que este año se están haciendo las cosas mejor. Y lo que te digo, que yo creo que hay bastante igualdad, y que como el partido de Duruelo con Arcos, pues bueno, se podía haber llevado la victoria a cualquiera, podía haber quedado empate, y al final se la llevaron los visitantes. Bueno, está bonita la competición. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que no haya una diferencia muy grande, y que los equipos entre ellos, los partidos sean bonitos y sean competidos. Esos deseos también los tenemos siempre, porque una clasificación decidida durante los primeros meses nunca es de gusto de nadie, salvo el que va primero. Eso sí que es verdad. Vale, para la siguiente jornada, número 5, ya hemos comentado que el Abejar recibirá al Castroviejo el sábado, misma hora, mismo día. El Norma San Leonardo recibe en el Pontón a Tardelcuende.
en esta próxima jornada. Prácticamente todo se jugará el sábado. El Covaleda volverá a la competición 2 semanas después, lo hará ante el Piqueras, mientras que Navaleno también juega fuera de casa ante el Club Deportivo San José B. Por último, juega en su propia casa el Bisontium a las 5 de la tarde también del sábado ante el Club Deportivo Langa. Y ahora pasamos a la regional aficionados, mientras yo voy pegando la bufanda del Castro Viejo, que perfecto. Ya nos ha llegado. Hacemos un repaso rápido. El Club Deportivo Coca se impuso 3-0 al Villamuriel. El Burgos Internacional se impuso 2-1 al Golmayo Camaretas. El Calasán de Soria se impuso por 3-2 al Turgano, quien hasta entonces era el líder de esta clasificación, de esta provincial regional aficionados. La Cebrereña ganó 2-1 al Belorado. En el derbi provincial burgalés, el Briviesca se impuso 3-2 al Villarcayo. El Venta de Baños empató a 2 frente al San José Soriano. El Capiscol perdió 1-5 frente al Inter Vista Alegre en ese derbi burgalés. Y quizá la noticia más importante es que la primera victoria, los primeros 3 puntos del Sporting Uxama, que se impuso 2-1 al Espinar de San Rafael, y le permite respirar un poco y escalar hasta esa 14ª posición. ¿No, Ismael? Pedro, ¿qué opináis vosotros? Sí, muy importante esa victoria del Sporting Uxama contra el rival quizá más asequible de la categoría, pero para empezar a sumar todo es positivo, y aunque haya sido ajustada también en los últimos minutos, pues muy positivo. Sí, los partidos en casa además hay que ganarlos. Es una competición que es importante, muy importante, ganar los partidos de casa. Y bueno, sea quien sea, se ha ganado y hay que seguir en el camino. Y también la moral que supone para los jugadores y el cuerpo técnico, pues bueno, conseguir la victoria y ver que bueno, tampoco estás tan mal y que el trabajo va saliendo. También hay que destacar la brillante inicio de esta temporada del Inter Vista Alegre, que en estas 4 jornadas todavía no ha perdido ningún partido y se coloca actualmente líder con 10 puntos, seguido muy de cerca con 9 del Turégano, y en el tercer y completa ya es el tercer puesto el Venta de Baños. O sea que sin duda también este equipo nuevo, ¿no?, en esta categoría, pues sin duda lo está haciendo francamente bien. El Venta de Baños ha empezado pues sorpresivamente bien, aunque siempre en estas categorías hay clubes que quizás llegan de nuevos o que el año anterior habían hecho un año pues regular o intentando salvarse, y pues por no sé, nuevas directivas, incentivos económicos, consiguen ponerse ahí. No sé si será exactamente el caso del equipo palentino, pero habitualmente suele pasar, yo creo, ¿no, Pedro? Sí, además, bueno, hay que decir que pues, el estar muy cerca de Palencia y haber clubes de categorías inferiores que están jugando, por ejemplo, juveniles y nacional te quiero decir, como está el Club de la Amistad, o además, pues bueno, te puede proporcionar, al estar en una categoría superior a la provincial, te pueden ceder o pueden llegar jugadores que ya han tenido experiencia en esta categoría o en categorías de un nivel superior a la provincial y te pueden aportar mucho, ¿no? Lo importante, yo creo que ellos piensan ir sumando al principio todo lo que puedas y luego el año se puede complicar o los equipos se pueden reforzar o puede cambiar mucho la cosa. Cuanto más sumes al principio, eso que tienes ganado. Repaso rápido a la tercera, jornada 5 y 3 nuevas derrotas, como ya sucedía en la jornada 4. El Numancia B caía ante el Tordesillas, ante uno de los principales candidatos al ascenso, a estar arriba. Por cierto, próximo rival del Burgos Club de Fútbol en Copa del Rey, luego lo hablaremos algo más detenidamente. También, siguiendo con los resultados de este pasado fin de semana, la Arandina caía 2-0 ante el Guijuelo, mientras que el Almazán caía 3-0 ante el Mirandés B. Malos partidos para los 3 representantes de la provincia de Burgos y de Soria, y también destacar pues que los 2 equipos palentinos que iban en cabeza, tanto el Palencia como el Cristo Atlético, pues no han logrado vencer en esta pasada semana. El Palencia empataba y por lo tanto se ha puesto primero con 13 puntos, mientras que el Cristo Atlético caía por 1-2 ante el Atlético Mansillés.
Y toca hablar ya de Numancia y de Burgos con los dos principales equipos representantes de las provincias de Burgos y de Soria perdiendo este pasado fin de semana. Comenzando por la segunda federación Grupo 1, tenemos que decir que el Numancia caía ante la Sarriana por 4-2 en un partido alborotado, por decirlo de alguna forma. Comenzaba el Numancia atacando y llevando la presión de balón y le servía para anotar en el minuto 14. Eso sí, antes del descanso, la Sarriana empataría a 1. El equipo lucense gallego pues conseguía ir recuperando esa apuesta por el balón y llegaba a ese empate. Nada más salir al terreno de juego desde los vestuarios tras el descanso, Johnny hacía el 1-2 y cuando parecía que el Numancia pues por fin iba a ganar o iba a tener cerca ganar un partido fuera de casa, una marabunta de goles en el 64 y en el 67 hacían que la Sarriana se pusiese por delante 3-2. El Numancia puso toda la carne en el asador y de nuevo, una vez más, como cuando acostumbran los sorianos a poner la carne en el asador, quien acaba anotando era el equipo contrario. En una contra, la Sarriana anotaba en el 90 ese 4-2 definitivo y se puede decir que pues un mal partido en lo que se refiere al resultado, también en lo que se refiere a táctica, pero en el juego pues no fueron tan dominadores los gallegos. Pedro, ¿coincides con esta crónica? Sí, el Numancia tuvo, digamos, yo creo que bueno, fue un partido para que se lo hubiera llevado, pero también hay que ser crítico, ¿no? Si tú quieres ser o estar o eres uno de los favoritos y quieres estar arriba en la competición, no puedes tener las desconexiones en 3 minutos que te metan 2 goles, no puedes permitir las contras al final que te maten el partido y no puedes fallar lo que fallas en ataque, ¿no? Yo creo que hay que criticar un poco que porque además yo creo que son equipos en los que tú tienes que ser superior, en los que tú tienes que marcar la diferencia y para estar arriba tiene que cambiar mucho porque en casa el otro día igual le costó un mundo en una jugada final en el descuento, fue cuando marcó el gol de la victoria y no puede, yo creo que el Numancia necesita o debe buscar una estabilidad dentro del equipo, un bloque que sea capaz de mantener los resultados a favor y de, por lo menos, si no es de pedirles ya que sean más efectivos, pues bueno, depende igual también de días, de situaciones y demás, pero sí que el control del partido y esas locuras que se han producido durante este año no se pueden dar en un equipo como el Numancia que aspira a ascender. Pues totalmente cierto, bastantes desajustes ofensivos pero sobre todo defensivos, lo que dices, no se les puede exigir a los jugadores del Numancia en segunda federación que tengan una precisión en todos sus disparos, pero por lo menos que atrás no sean un coladero y sobre todo en momentos importantes, si te llega un gol porque ha habido un desbarajuste, cabeza fría y con el empate puedes intentar ir a por la victoria, pero ya yendo por detrás va a ser muy difícil y esto es lo que les pasó el pasado fin de semana ante la Sarriana, que echamos un vistazo a la clasificación, decías Pedro, objetivo del Numancia y yo creo que todos los que somos del Numancia lo tenemos en mente, es ese ascenso, sea por la vía de quedar primero. Si puede ser por esa vía mucho mejor, porque ya hemos visto que la otra suele fracasar, pero el playoff también está ahí y ahora el Numancia después de 5 jornadas tiene 7 puntos, de los cuales solo ha sacado 1 fuera de casa y ya el primer puesto está a 8 puntos. El Deportivo Fabril, el filial del Deportivo de La Coruña, ha ganado los 5 partidos que ha disputado y ya en la jornada 5 está 8 puntos por debajo de esa primera posición que es la deseada. A 3 puntos se encuentra del Salamanca UDS, también de la Segoviana y del Marino de Luanco, que son los que marcan esa fase de ascenso y yo empezaría a mirar por abajo, aunque sea de reojo, porque Langreo, Burgos B y Astorga tienen 3 puntos y solamente son 4 menos que los que tiene ahora el Numancia. Por lo tanto, en estas 5 primeras jornadas se puede decir que está siendo un inicio nefasto para el Numancia.
Sí, ya te digo que eso para mí es un inicio bueno, que viene a corroborar un poco igual lo que venía en pretemporada, ¿no? Pero que yo creo que el periodo de adaptación tanto en pretemporada de lo que es acoplarse a los jugadores del equipo, como la adaptación a la competición ya ha tenido que ser superada, y que pues eso, la diferencia está pues en eso, en saber competir en ciertos momentos, o muchas veces se cree que porque que saques un punto fuera, o hay que saber conservar esa situación, seguir puntuando, que luego pueden pasar muchas cosas, hay enfrentamientos directos con la gente de arriba, entonces bueno, tienes que saber, yo creo que es un poco falta de saber competir, o no sé, dentro del equipo es el míster, el cuerpo técnico realmente lo que sabe, o lo que los jugadores que están o no están, ¿no? Yo siempre he dicho que no vas a criticar, o se puede criticar a un técnico sin saber lo que pasa durante la semana, ¿no? Pero bueno, lo que ves desde fuera como aficionado y como, digamos, un poco entendido de lo que es el fútbol, pues no tiene muy buena pinta lo que es el Numancia, en el sentido del control del partido, o de saber llevar los partidos un poco lo que es a tus condiciones de fútbol, ¿no? Próximo encuentro para el Numancia, jornada número 6 en casa, donde hasta ahora ha ganado los 2 partidos disputados. Los de Soria se enfrentarán el día 12, el domingo a las 5 de la tarde, ante el Sámano, equipo de la provincia de Cantabria, que además, al igual que ocurría con la Sarriana, también es debutante en esta categoría de Segunda Federación. Veremos si en casa vuelve a hacer bueno ese Estadio de los Pajaritos, que hasta ahora es lo único que le está salvando este inicio de temporada. También no se nos olvide comentar que en el día de ayer, en el pasado lunes 6 de octubre, se sorteaba la Copa del Rey, en la que el Numancia está presente y se enfrentará ante un histórico, ante el Arenas de Guecho, un histórico sobre todo si hablamos de la Copa. Será justo el día 29 de octubre a las 6 de la tarde. Lo repasaremos según se vaya acercando la fecha en esta primera eliminatoria de Copa del Rey. Y en segunda división, 2 categorías por encima, derrota del Numancia y derrota ahora del Burgos, porque caía 2-1 ante el Huesca, ante un equipo que pues hacía valer su estadio y hacía valer la suerte y el buen hacer, porque en un partido que se podría decir sin gran cantidad de ocasiones, en un partido en el que el fútbol no fue brillante, fueron capaces los aragoneses de anotar en el minuto 94 para llevarse los 3 puntos, con un final amargo para el Burgos, bueno para el Huesca, que por cierto ya lleva 3 partidos ganados en el tiempo de añadido. Anotaba, eso sí, primero en el minuto 40 Luna para el Huesca, luego en un partido en el que ya decimos no hubo grandes ocasiones, el Burgos empataba a 1 con un gol de penalti de David González, que anota otra jornada más el jugador burgalés. Bien tirado el penalti cometido sobre Íñigo Córdoba. Finalmente, pues cuando el Burgos parecía que había tomado las riendas del encuentro, llegó ese gol del Huesca que hace que el Burgos no sume en esta pasada jornada y que haya salido de esa fase de ascenso en la que, por cierto, ha entrado el Huesca. ¿Qué más valoraciones podemos hacer del partido? Pues bueno, es un partido de empate, un partido igualado, un campo complicado, porque el Huesca está haciendo las cosas bien, pero bueno, es la diferencia del Numancia. El Burgos yo creo que está haciendo las cosas muy bien. Estamos hablando de entrar en la zona de playoff, y una jugada aislada, lo que se dice, cuando un partido va igualado, pues al final puede suceder una jugada en la que cambie el partido.
y sucedió en esta, pero yo creo que el Burgos en casa está muy bien, fuera de casa está haciendo las cosas bien, empate, pues la situación fue pues le metieron alguna final, pero un empate fuera de casa después de ganar en casa es un resultado positivo, porque en segunda división todos los desplazamientos son muy complicados, hay mucha igualdad, hay muchos equipos pues como el Huesca que han estado en primera división, y entonces, bueno, cualquier desplazamiento es complicado y el Burgos está compitiendo fenomenalmente. O sea, no se puede achacar nada al equipo que estuvo a punto de puntuar y, bueno, quizás, bueno, analizar un poco esas jugadas finales o los goles, pero bueno, yo creo que el equipo está trabajando y jugando muy bien. Segunda derrota para el Burgos en esta temporada 25-26, de la que ya en segunda división se llevan disputando 8 jornadas. La número 9 será un derbi entre Burgos y Valladolid, será en el Plantío este domingo a las 6:30 de la tarde. Además, en un partido muy interesante por ese pique que hay entre ambas capitales de provincia en Castilla y León, por la rivalidad histórica y también porque están empatados a prácticamente todo en la clasificación. A 12 puntos tienen ambos conjuntos castellanos. Burgos y Valladolid se verán las caras el próximo domingo a las 6:30 de la tarde, y como antes decíamos, también se sorteó el próximo partido de Copa del Rey, primera eliminatoria, ya lo mencionábamos anteriormente, será el Tordesillas, equipo también de la provincia de Valladolid, el que recibirá al Burgos en esta primera ronda de la Copa del Rey. Se prevé para la semana del 29 de octubre, lo iremos adelantando según vayan pasando los días. Y ahora vamos a hablar de la primera división, pero antes no nos queremos dejar las categorías inferiores y los equipos femeninos, así que hacemos el habitual repaso de estas últimas jornadas. Repaso a las categorías inferiores. Juvenil. Y en la categoría juvenil tenemos que hablar de ese equipo más representativo, el Burgos Club de Fútbol, que está comenzando con mal pie en la primera categoría, en la nacional Grupo 5. Tras la jornada 4, el Burgos Club de Fútbol suma tan solo un punto. Este fin de semana perdía 0-1 ante el Badajoz y los burgaleses se ubican 14º de 16. En segunda regional, en la jornada 4, el Numancia vencía 3-1 al San Agustín de Valladolid, tras ya colgarse con 7 puntos y en la parte alta de la tabla, en la cuarta posición de 16. Y en primera provincial soriana, el Sporting Uxama conseguía vencer ante el tercer equipo del Numancia, 0-1, 9 puntos para los del Burgo de Osma, que en 3 jornadas solo conocen la victoria. Primeros de un total de 7. Pasamos a tercera provincial burgalesa, que tras la jornada 2 el Polideportivo Salas se impuso por 8-2 a San Felices B. En total se suma 3 puntos ya en esta temporada, lo que le coloca en la sexta posición de 10. Cadete. Y en cadete también se ha disputado la jornada 4 en la regional, donde están los equipos de las capitales. El Burgos Club de Fútbol conseguía ganar por un ajustado 1-0 ante Unionistas y el Numancia ganaba 5-0 frente a la Ponferradina. Los de Soria han conseguido 9 puntos, lo que les deja en segunda posición de 16. Los de Burgos están algo más abajo, pero con 7 puntos y sextos de 16. La provincial soriana comienza este fin de semana con enfrentamientos que se medirán al Numancia B frente a Norma San Leonardo y el Covaleda frente al San José. Infantil.
En infantil hablamos de la regional, donde tenemos 3 representantes en esta máxima categoría. Jornada 4 en la que el Numancia venció por 3-2 frente a la Ponferradina. 7 puntos suman los de Soria y se colocan sextos de 16. Un puesto más arriba está el Burgos Club de Fútbol, que ganaba su partido ante Unionistas 3-0 y se colocan con 8 puntos, quintos de 16. También de la capital burgalesa está el Juventud del Círculo, que este fin de semana pasado perdía por 3-6 frente al Santa Marta. Y en provincial comienza esta temporada enfrentando al Numancia C frente a Norma San Leonardo y el Quintanar a lo propio frente al Vadillos el domingo. Alevín. En Alevín, en esta jornada 2, hablamos del Covaleda, que descansaba, mientras el Sporting Uxama se imponía ante el Arcos por 2-9. Benjamín, esta jornada 2, el Covaleda también descansó y el San Esteban de Gormaz se impuso por 12-2 frente a Norma San Leonardo. Repaso al fútbol femenino. En el fútbol femenino, en la segunda federación Grupo 1, el Burgos Club de Fútbol conseguía la victoria 1-0 frente al Eibar B, lo cual hace que las muchachas del Burgos Club de Fútbol sumen 7 puntos en 5 jornadas. Se encuentran octavas de un total de 14. Una categoría por debajo, en la tercera federación Grupo 8, el San José vencía en esta jornada número 3, el San José caía 1-4 frente al Simancas Vallisoletano, lo cual les deja con 6 puntos después de haber vencido los 2 primeros y haber perdido este tercer partido. Cuartas de 12 se encuentran las sorianas, mientras que hablamos también de la provincial, donde en esta jornada 2 el representante pinariego, el Norma San Leonardo, descansaba. Bueno, repaso integral a lo que ha sido esta jornada, cada una con la suya, la número 3, la 4, la 5, pero que nos deja resultados interesantes y sobre todo dispares. Son muchas las categorías a comentar y ahora pasamos pues de lo más básico de fútbol pues base, de chiquillos y chiquillas de 5, 6, 7, 8 años y ahora pues este salto mágico a la primera división. Es lo mágico de este rincón deportivo, ¿no, Ismael? Hacemos un repaso rápido a lo que nos ha dejado la primera división de fútbol en esta última jornada. Recordamos que la jornada próxima no se jugará, o sea, se aplaza por el parón de selecciones, que también comentaremos a continuación. El Celta de Vigo empató a 1 contra el Atlético, frente al Atlético de Madrid. El Español cayó 1-2 frente al Betis. El Rayo Vallecano se impuso 1-0 en la Real Sociedad. Aquí lo más destacado de esta jornada fue esa derrota por 4-1 del Barcelona, que también venía de perder en Champions League frente al Paris Saint-Germain. 4-1 que se impusieron los sevillanos. El Alavés también se impuso 3-1 frente al Elche, lo que al equipo alicantino pues, le sitúa consigue su primera derrota de esta temporada. El Madrid se impuso 3-1 al Villarreal, lo que le hace recuperar ese liderato ya con 21 puntos, 2 por delante del Barcelona. El Athletic Club de Bilbao se impuso 2-1 al Mallorca. El Girona hizo lo propio frente al Valencia, 2-1 también. El Real Oviedo, que no ha tenido un gran inicio de temporada, recordamos que es el recién ascendido en esta categoría, cayó 0-2 frente al Levante valenciano. Y el Osasuna se impuso 2-1 frente al Getafe en el campo del Sadar. Pues hay varias lecturas que se pueden hacer de esta última jornada. Comentabas esa derrota del Elche, que nadie esperaba que llegase ya en el mes de octubre, esa primera derrota del Elche, pero también se ha hablado mucho de la derrota del Fútbol Club Barcelona por 4-1 ante el Sevilla, y además bastante merecida. Yo no vi el partido, pero el Sevilla fue justo vencedor, según he oído. No sé si tú también lo pudiste ver, Pedro. Sí, yo creo que los jugadores de Barcelona salieron muy cansados del partido de Champions, el partido contra el Paris Saint-Germain, y yo creo que el Sevilla puso un ritmo muy alto de partido con marcajes individuales desde el principio y estuvo muy acertado en la portería contraria.
hubo un momento de partido en el que el Barça tuvo el 2-1 y tuvo una serie de acciones, esas recuperaciones que hace el Barça de partido, que es capaz de meterle un ritmo alto y capaz de darte la vuelta al marcador en pocos minutos. No acertó a darle la vuelta y al final acabó sucumbiendo pues en contras del Sevilla, que fue merecedor de la victoria, ¿no? Eso en cuanto al Barcelona y el Real Madrid, pues bueno, yo creo que independientemente de las críticas que puede hacer Marcelino, de que si fue penalti, no fue penalti, el otro que después, no sé cuánto, yo creo que fue superior, controló el partido desde el principio y bueno, pues eso lo hace llevarse la victoria, ponerse líder. Y bueno, el Atlético de Madrid, que es el otro que digamos que también está ahí para pelear, pues bueno, la expulsión en el minuto 30 y tantos del partido pues marcó bastante lo que hubiera sido el desarrollo del partido normal, ¿no? Los de Vigo fueron capaces de empatar y bueno, y al final el Atlético de Madrid, el punto sacado en Vigo, pues lo puede considerar como bueno, ¿no? Uh-huh. Y el Elche, como todos los equipos de primera, pues al final le llegó la derrota, ¿no? Y ante el Deportivo Alavés, que está siendo muy fuerte en su casa. Y bueno, pues eso también nos dice que bueno, desde de la sexta plaza hasta abajo hay una bastante igualdad entre los equipos y que puede ganar cualquiera. Exactamente, porque recordamos que en descenso actualmente, tras 8 jornadas disputadas, se encuentra el Girona, la Real Sociedad y el Mallorca. El Girona con 6 puntos, la Real con 5 y el Mallorca también con 5. Pero lo que decía Pedro, hasta la posición número 13 que ocupa el Levante, apenas hay 3 puntos de diferencia. O sea que sin duda está, después de 8 jornadas, todavía mucha emociones a mitad de tabla, parte baja, que también es algo que la gente como que deja pasar, pero sin duda estos partidos entre rivales que son muy directos, que quizá pasan un poco más apercibidos, pues siempre es lo que acaparan las titulares, son los equipos más grandes, pero que sin duda es una liga que está muy interesante al cabo de 8 jornadas. Sí, también va a estar interesante ver cómo se gestiona el problema que tiene la Real Sociedad después de la marcha de Imanol Alguacil al frente del banquillo. También tienen problemas en el banquillo en el Mallorca con Yagoba Arrasate y pues esa gestión que muchas veces hablamos de los vestuarios. El Girona pues puede ser uno de los equipos, bueno, este fin de semana ganó por primera vez, y el Oviedo, el casi debutante en primera, pues lo va a tener complicado. Es de mencionar esa buena racha del Levante, entre comillas, porque después de haber perdido los 3 primeros partidos, el equipo pues encauzado por Julián Calero, exentrenador del Burgos, ha conseguido pues empatar 2 partidos y ganar otros 2, únicamente perdiendo 1 de 5, lo cual les ha servido para ponerse con 8 puntos y 13º de la tabla. Y esa igualdad que mencionas, Pedro, de que Atlético de Madrid, Sevilla, Elche y Athletic de Bilbao, que volvía a ganar este fin de semana, tienen 13 puntos desde el número 5 hasta el 8. Y si ya miramos un poco más abajo, es que la próxima jornada el Osasuna, que va 12º, podría meterse incluso en puestos de UEFA. Muy igualado de momento, al menos en la parte media, porque sí que Fútbol Club Barcelona y Real Madrid están algo distanciados, especialmente tras la victoria del Real Madrid frente al Villarreal, que es el tercero, y ya pues tiene 5 puntos menos que el equipo madridista. Y si no hay nada más que comentar, cerramos, porque decíamos que este fin de semana habrá segunda división, pero no habrá primera, porque va a haber parón para selecciones. Juega España muy cerca de nuestras provincias de Burgos y Soria. Exactamente, el primer partido se enfrentará a España frente a Georgia, será el sábado 11 de octubre a las 9:15 y se jugará en Elche. Y el segundo partido será el martes frente a Bulgaria en el estadio José Zorrilla de Valladolid, también a las 9:15. A priori partidos que parecen asequibles para España, que ya con las bajas de Lamine Yamal y de Rodrigo en esta convocatoria, ambos dos por lesión. Así que veremos a ver cómo se desarrolla, pero a priori lo que digo, no creo que sean partidos muy complicados. Y lo bueno también pues que juegan cerca nuestro y mucha gente seguro que aprovecha, oye, y se da un paseo por el Zorrilla, que no está nada mal. Sí, yo lo miré y ya no quedaban casi ya nada, entradas, seguro. Hace un par de meses o mes y medio, y las que quedaban, pues yo no sé si eran de 50 para arriba, así que dije, sí, bueno, lo dejaré para otra ocasión. Seguro que vuelven por aquí cerca, eso sin duda.
Pues con esto no sé si quieres comentar algo sobre la selección española, Pedro, que son partidos a priori fáciles, pero que hay que meter más goles que el contrario para ganarlos también. Luego es en contra, Pedro. Yo ahora viendo fútbol, que veo mucho fútbol, todas las selecciones, y se pudo ver cuando jugó los primeros partidos de España fuera de casa, que ganó, pero todas las selecciones juegan bien al fútbol, tienen jugadores ya de nivel internacional. No puede ser que no sean todos. Entonces, yo cuando dicen no, España es un partido fácil y tal, ahora mismo en el fútbol mundial, el fútbol de alto nivel, yo creo que no hay ningún partido fácil. Sí que es cierto que España es favorita, pues es evidente, ¿no? Por los resultados, por la trayectoria, por los jugadores que tiene, ¿no? Pero le costará sacar los resultados adelante. Puede ser que algún partido haya pasado que al final haya acabando ganando 1-4 no tal, pero hasta que ha metido el primero le ha costado, y cuando cuesta y no lo metes, pues se puede complicar, ¿no? Pero bueno, sí que esperemos que saque los dos resultados y que siga la clasificación arriba. No queremos gafar a nadie, eso que conste desde aquí, pero eso, ya con el próximo Rincón Deportivo, pues esperemos traer buenas noticias, pues tanto para la selección española, como vemos es lo más arriba que tenemos del fútbol, hasta pues las categorías más inferiores, ¿no, Ismael? Exactamente, abarcando prácticamente todo. Es lo que podemos decir. Y por cierto, voy a hacer aquí un inciso que se me había olvidado antes, pero en balonmano felicitar al Fútbol Club Barcelona, que ganó ese Mundial de Clubes por 30-31 frente a un equipo llamado Veszprém de Hungría. Así que con y esto... en voleibol, que se nos ha olvidado, felicitar al Río Duero también, porque se proclamó vencedor del torneo de presentación que han hecho este año entre los 4 primeros equipos de la Superliga de voleibol, que se puso en la final a Guaguas por 3-1 durante esas fiestas de San Saturio. Así que ya, lo que se nos había olvidado lo metemos, cerramos y ala, en este Rincón Deportivo, que creo que por primera vez lo hemos ajustado a esa duración de 1 hora, así que bueno, un aplauso para nosotros. Nos vamos escuchando. Vamos escuchando. Gracias, hasta luego, Pedro.